¿Lista? ¿Lista? Vamos a empezar con la más ¿Cabrona? difícil de todas. No que use esa palabra, pero la más difícil, la que le costó la candidatura a Ted Kennedy hace muchos años. ¿Por qué quiere ser usted presidenta de México? Para cambiar las cosas, para que México regrese a tener seguridad, pero sobre todo salud y empleo. Nuestro país no se ha caracterizado por ser, digamos, un país muy, digamos, equitativo con las mujeres, históricamente. Ya las cosas han cambiado, han mejorado, pero todavía está años luz a comparación de otras sociedades alrededor del mundo. Mucho se dice que México no está listo para tener una mujer presidenta, qué sé yo, asumiendo de que sea usted la candidata de la oposición y vaya en contra, digamos, de un candidato que sea hombre. ¿Por qué cree que México está lista para votar por una mujer para ser la primera mujer presidenta de México? Porque es una mujer valiente, porque es una mujer que aplica la ley, porque es una mujer que viene de abajo y conoce los problemas de los mexicanos. Me acuerdo cuando yo estuve aquí todavía aquí en Estados Unidos y me acuerdo que se hizo muy famoso los primeros 100 días de FDR, que después de ahí los presidentes de Estados Unidos tomaron como que pauta que los primeros 100 días son los más importantes porque tienes el poder político y toda la cosa, qué sé yo. ¿Qué van a hacer usted, sus 5 prioridades en los primeros 100 días como presidenta de México? Tener el equipo más capaz, eso para mí es importantísimo. Hacer una estrategia de seguridad, no una ocurrencia de seguridad como ha pasado con el gobierno actual. Recuperar el sistema de salud, que prácticamente está devastado. Necesitamos aprovechar el nearshoring y para eso necesitamos establecer una estrategia económica muy clara en materia energética, agua, infraestructura, que le permita a los inversionistas llegar a México y generar empleos. O sea, para mí ese es clave. Un punto más pues tiene que ver con la educación. Estamos en un debate tremendo en materia educativa y yo creo que sí podemos generar las competencias laborales del primer mundo relacionadas a proyectos de mentefactura, relacionados a la electromovilidad, a las energías renovables. O sea, necesitamos mejorar muchísimo la educación. Mencionó acerca de la administración actual. Muchas de esas ocurrencias son difíciles de poder. Eliminación de la Fuerza Federal, por ejemplo, el darle proyectos de infraestructura al ejército, todas las cosas que conoce perfectamente bien. ¿Cómo Xóchitl Gálvez, como presidente de los Estados Unidos, de México, va a poder revertir todo eso? Porque cuando le das poder a alguien, en este caso el ejército, pues no lo van a dar así tan fácil todo aquello. ¿Cómo le va a hacer para revertir todo eso en 6 años? Digo, para empezar, que cada quien haga lo que le toca. Las facultades del ejército están definidas en la Constitución. Entonces, el ejército tiene una facultad específica de la seguridad nacional, no tiene la facultad de ser el constructor de la infraestructura del país, esa le toca a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Al ejército no le toca administrar los aeropuertos desde el punto de vista de facultades legales. El presidente ha gobernado a base de decretazos, entonces hay que regresar a la ley. La ley es la ley y vamos a aplicar la ley. Cada quien en su tramo de responsabilidad. La Secretaría de Hacienda se tiene que hacer cargo de las aduanas y el Ejército se tiene que hacer cargo de la seguridad y la Secretaría de Seguridad Pública tiene que tener una Policía Nacional con mando civil. No hay duda. O sea, el Ejército tiene que entrar en respaldo de acuerdo a la estrategia de seguridad que acordemos y yo no veo a un ejército rebelde, yo veo un ejército disciplinado, un ejército que pues, si el presidente le dice que haga un aeropuerto lo va a hacer, porque es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero si la presidenta de México le dice que tiene que ponerse a trabajar en temas de inteligencia, en temas de estrategia para reducir la inseguridad en el país, lo va a hacer también. O sea, creo que al ejército lo hemos distraído en muchas cosas, está cansado, está agotado y lo hemos desenfocado de lo principal, que tiene que ver con la seguridad nacional. Y si es difícil regresar a sus, digamos, a sus labores normales, a nuestros, ahora sí que a nuestros subordinados, en este caso presidentes, subordinados ejércitos, a los criminales, según la inteligencia de Estados Unidos,
afirman que los cárteles de la droga tienen un control, si no el 80% del país, un control de varias, o sea, de un vasto territorio nacional. ¿Cómo, como presidenta, recupera usted al país que ahorita está en áreas bajo control del narco, que es tan peligroso? Necesitamos cooperar con Estados Unidos. El dinero viene de acá. O sea, allá se fabrica la droga y acá se vende. Y de aquí se envía el dinero hacia allá. Necesitamos quitarle poder económico al crimen organizado. Y eso se tiene que hacer con inteligencia y con trabajo conjunto. Necesitamos detener el tráfico de personas. Las personas vienen de México, pero que hay toda una operación para meterlas. O sea, no entran tan fácil si no hubiera colusión de este lado también. Entonces, creo que llegó el momento, las armas vienen de acá y van hacia allá. Ok, somos responsables de la parte que nos toca. Entonces, cooperación. Aquí hay inteligencia, aquí hay estrategia, aquí hay gente capaz, preparada, cooperemos. Cooperemos porque allá estamos fabricando el fentanilo, aunque digan que no, y aquí lo están consumiendo y les están matando a sus jóvenes. Entonces creo que ambos países deben, y ese dinero está haciendo que el crimen organizado penetre en temas de secuestro, en temas de extorsión, están metidos en la pesca, están metidos en el campo, o sea, Dios mío, y todo por el poder económico que te da la venta del fentanilo. O sea, los precursores químicos te cuestan $100 y vendido ya en pastillas $1.400.000. O sea, imagínate el poder económico. Entonces, ¿cómo lo resuelves? Pues hay que hacer una estrategia conjunta para el tema de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, lavado de dinero, trata. Traemos un problema de trata también. Entonces, creo que llegó el momento de dejar un poco pues el rollo y ponernos a trabajar de manera conjunta. Rápidamente, porque estoy leyendo la mente de mi compañera de jefa de prensa, que además me quedan creo que menos de 2 minutos, más rápidamente. 5 más, no pasa nada. Qué linda, gracias. No, de veras, se lo agradezco de corazón, sí. Yo respeto mucho el tiempo de las personas. Explíquemelo, por favor, como inmigrante que soy. Yo vine aquí a los 10 años con nombre de mi mamá, viví a todo dar también en el Pedregal y vine acá y crecí con los inmigrantes para acá. Y algo que yo nunca he entendido, como dice en inglés, what's the big deal? De que, oigan, no podemos nosotros con estos cárteles. Aquí están las coordenadas, manden un dron o ayúdanos con elementos. ¿Por qué es tan tabú ese tema de la soberanía, de que nosotros podemos solos? No, las décadas nos han mostrado... A ver, no podemos solos. Creo que una principal característica del liderazgo femenino es que somos capaces de entender cómo trabajar en equipo. Las mujeres sí decimos, en esta nos tenemos que dejar ayudar, en esta nos tenemos que dejar ayudar y cooperar. No hay manera que México pueda solo, pero tampoco hay manera que Estados Unidos pueda solo. Estados Unidos nos necesita en muchas cosas, empezando por la mano de obra. Nosotros necesitamos de las capacidades tecnológicas de Estados Unidos para entrarle al crimen organizado. Entonces, por eso creo que de alguna manera tenemos que hacer una cooperación internacional muy importante, sin alaraca y más bien con estrategia. Para mí, la peor pérdida de soberanía es que el crimen organizado se haya apoderado del país. Entonces, cooperemos, pero cooperemos de manera ética, transparente y clara. Pongamos las cartas sobre la mesa. No nos guardemos como el póker, ¿no? Vamos abriendo las cartas y vamos entendiendo el problema y vamos viendo quién resuelve qué parte del problema. Insisto, Asia manda los precursores químicos, en México se fabrica el fentanilo y aquí se consume. Bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo en cada tramo de control, o sea, por qué está entrando por las aduanas, por cómo está pasando hacia Estados Unidos, cómo está regresando el dinero, y creo que por ahí podemos empezar a resolver el primer problema grave y delicado para Estados Unidos, que es el fentanilo. Y el segundo que ahí viene, inmigración. Donald Trump convirtió, se nota que vivo aquí, ¿verdad? Convirtió en el muro de Trump, se convirtió el ejército de México con sus 32,000 elementos, no sé cuántos se han movilizado, pero básicamente evitar que pasaran más la cantidad que pasaban los inmigrantes. Eso fue hace 5 años, que se fue prácticamente, Donald Trump se fue hace casi 3 años. Siento yo
desde este punto, desde esta perspectiva, de que quizás el presidente de México se dio cuenta de que esa válvula que él controla, si la abre y entra este flujo de inmigrantes, complica, desquicia a la persona que está en la Casa Blanca, llámale Donald Trump, llámale Joe Biden. ¿Cómo sería la política migratoria en ese tema de la presidenta Xochitl? Primero, nunca hubo 32,000 militares. O sea, eso fue un cuento. Nunca estuvieron los 32,000 militares. Yo tengo un hermano general del ejército. No hay esa capacidad de fuerza. Es un eslogan de campaña del presidente para decir que le puso 32,000 militares. Yo creo que la mejor manera de controlar la migración es generando oportunidades en los países. No hay de otra. No va a haber muro que detenga a las personas que buscan una mejor oportunidad. Hoy en México tenemos regiones con pleno empleo. Hay regiones del país donde hace falta mano de obra. Entonces, pues también los inmigrantes centroamericanos podrían ser una posibilidad de crecimiento para México. Démosles oportunidades, démosles competencias laborales, certificaciones, vivienda. O sea, ¿por qué tratar a los inmigrantes nosotros mal cuando pedimos que acá se les trate bien? Entonces yo creo que podríamos establecer una estrategia de, a ver, generemos condiciones para que el nearshoring llegue. Eso nos va a generar bastante posibilidad de empleo en México. Va a haber otros empleos que estén faltando mano de obra, como ustedes, porque no tienen quien recoja las cosechas. Va a llegar un momento en que en México no haya quien recoja las cosechas. Entonces, y eso va a mejorar también los salarios de las personas, porque al faltar mano de obra, pues sube la posibilidad de pagar mejor a los que necesitan empleo. Entonces creo que sí podríamos crear una política donde México crezca con la inmigración, que hoy la vemos como ilegal. Y yo creo que esa puede ser una fuerza de trabajo que ayude a México a crecer. Y durante mucho tiempo dejó de venir mexicanos a Estados Unidos porque había más oportunidades en México. Entonces creo que apostémosle a la economía, a que haya empleo, y ese es la mejor antídoto contra la inmigración ilegal. Dos más y nos vamos. También, viviendo acá todos. Ahorita me gusta hablar con inmigrantes que viven aquí en Woodlands, en esta área parte del país. Yo he vivido aquí, le digo, desde el 84 y he visto visitas de presidentes que vamos a pedir por una reforma inmigratoria, que vamos a luchar por ustedes y bla, bla, bla. Cuando realmente depende de un Congreso que los republicanos no les importa tener una reforma migratoria porque les ayuda este tema de inmigración en sus temas políticos, pues es otro tema. Que aparte de esa promesa de ayudar a los inmigrantes, ¿qué cosas son factibles, qué tangentes va a ser la presidencia de Xochitl Gálvez para los millones de mexicanos que viven de este lado de la frontera y que aportan tanto dinero a la economía mexicana? A ver, primero, yo soy empresaria y le entiendo al negocio. Estados Unidos requiere mano de obra mexicana para generar riqueza. Eso es claro. Vamos a ponernos de acuerdo cómo. Vamos a establecer una migración, visas temporales de trabajo a los que vienen a recoger las cosechas. La gente no quiere sufrir aquí. O sea, hay etapas donde no hay trabajo. Y en esa etapa donde no hay trabajo, la gente tiene que regresar y volver a cruzar de manera ilegal. Pues que regrese en avión y regrese y vuelva en avión y haya una visa de trabajo. O sea, creo que sí tenemos que ver y hablar con claridad del trabajo temporal en Estados Unidos. Al Congreso le conviene, gasta menos dinero que construir un muro. O sea, la gente quiere su cultura, la gente extraña México. Dos, yo sí creo que la gente que decidió quedarse acá tiene que recibir un buen trato de los consulados. O sea, no es posible que no puedan sacar una credencial de elector. No es posible que no puedan sacar un acta de nacimiento. No es posible que los 6,000 millones de dólares que generan o que pagan en servicios, todo se vaya para los caprichos del presidente. Que no haya un abogado para una mujer que sufre violencia en Estados Unidos y no se le pueda pagar desde el consulado. O sea, creo que hay cosas muy simples que podemos hacer por los inmigrantes para reconocerle los 50,000 millones de dólares que mandan a las familias. Educación O sea, cibernética. En línea. O sea, podríamos hacer demasiadas cosas, pero yo para mí, de entrada, los veo que México es un país con 170 millones de habitantes, de los cuales
nos divide un muro con el Estado 33, nos divide un río con el Estado 33. Un muro en ciertas partes. En ciertas partes un muro, ¿no? Bueno, vamos viendo cómo reconocemos a estos 170 millones que finalmente son mexicanos. Quizá tienen también la nacionalidad americana, pero su cultura es mexicana. Aman México. Y uno de ellos, el centro lo acaba de conocer, y es por eso que le quiero dedicar la última pregunta a él. Mi hijo sufre, bueno, no creo que sufra, porque no sufre realmente, vive una vida maravillosa. Mi hijo tiene autismo. Y aquí en Estados Unidos, tan solo aquí, el 80% de los hispanos que tienen hijos con autismo o están mal diagnosticados o simplemente no los diagnostican porque no tienen cultura del tema. Si eso es aquí en Estados Unidos, yo no tengo la cifra ya en México, pero también eso es un problema con los autistas, los discapacitados, las banquetas que no tienen la rampita, o sea, una falta de cultura a mexicanos que tienen una estabilidad especial, discapacidad, como quiera llamar. ¿Qué haría usted en el siglo XXI, que estamos ya entrando al first quarter del siglo XXI, para mejorar la vida de millones de mexicanos con discapacidades? A ver, voy a retomar el tema de los programas sociales porque fue el punto de debate con el presidente. Él dijo que yo quería quitar los programas sociales, y no es cierto. Yo lo que digo es que los adultos mayores, además de la pensión, hay que darles medicamentos y atención médica. Que a los niños, además de la beca, hay que darles estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, acceso a tratamientos médicos en caso de cáncer, vacunas. En México cayó la vacunación del 90 al 30%. Es un tema delicadísimo. Bueno, a las personas con discapacidad. Hoy se les da un apoyo de 3,000 pesos en México. Eso no es suficiente. Necesitamos que los hijos de mi trabajadora, los nietos de mi trabajadora del hogar, que sufren sordera, los dos, hubiesen tenido acceso a una educación de calidad. Salieron de la secundaria, entraron a la prepa y lo reprobaron en el primer semestre. Y nos dijeron que tenían que regresar a hacer la secundaria. Los tuvimos que meter en una escuela privada, porque la educación pública para niños sordos es de pésima calidad. Pero para niños sordos, para niños autistas, para niños ciegos. O sea, si tienes el privilegio de nacer en una familia con recursos, tus hijos van a poder tener independencia siendo autistas, ciegos, sordos. Entonces, tenemos que tener una educación para personas con discapacidad muy específica. Reconozco al alcalde de Morelia que acaba de crear un centro para autismo, porque justo me dijo que el principal problema del autismo es poder identificar quién sufre autismo. Y de temprana edad. Y a temprana edad. Entonces, ese centro de autismo de Morelia se tendría que replicar en todo el país, para empezar. Entonces, es educación, es empleo. O sea, tenemos que ver cómo se insertan al mercado laboral teniendo una discapacidad y por supuesto, es accesibilidad. O sea, tenemos que hacer banquetas y eso sí, como alcaldesa, pues me tocó hacer mi trabajo en materia de las banquetas que fueran transitables, ¿no? Cruces seguros, ¿no? Entonces, creo que además del programa social de darle dinero, pues es educación, salud y accesibilidad. Muchísimas gracias. Cuando digo the last one is the last one. Gracias.